Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Fay Alonso y soy desarrollador de videojuegos. Si llegaste hasta aquí por accidente, te comento. Esta es la cuarta parte de una serie de videos que estoy haciendo de cómo crear un juego de horror desde cero hasta poder publicarlo en Steam. Bien, les voy a dejar el enlace arriba para que puedan ver el playlist. Bueno, continuamos. Ya habíamos visto cómo hacer sonido ambiente, cómo limitar las opciones, cómo limitar el mapa y también ya el objetivo del juego ahora. Obviamente lo que vamos a hacer ahora es empezar a armar las escenas en sí. Y algo que les voy a dar como tip de inicio es que, como pueden ver, tenemos un mapa bastante amplio acá, que tomaría mucho tiempo realmente recorrerlo a pie y en forma, pero traten de no hacer su juego tan open world, porque eso va a hacer que el jugador se canse demasiado si usted no le da unos motivos buenos para que haga tanto recorrido. Entonces le voy a sugerir que hagan su proyecto un poquito más lineal. Yo voy a hacer eso, comenzar a poner límites a dónde se va a ir el jugador para que se mueva por donde yo quiero. El tema del open world es realmente porque conlleva mucho más trabajo. No es algo que sea técnicamente difícil hacer, sino que lo que hace es dar más carga horaria de trabajo al proyecto. Muchas veces cuando somos indie no podemos hacer eso, ¿no? Creo que se entiende bien esa parte. Ok, yo creo que vamos a iniciar por aquí. Vamos a buscar el player start. Ya teníamos. Ok, esto vamos a borrar. Y lo que voy a hacer es poner el player start. Esto es lo que tenía. Ahí está. Bien, ahora le doy play y inicio aquí el juego. Bien, aquí vamos a iniciar y vamos a tratar de orientarle al jugador por dónde tiene que ir. Una de las cosas que puedo hacer ya de entrada es ver si este conjunto hace algunas rocas que podemos usar tipo montañas. A ver, creo que esta es la carpeta. Vamos aquí, environment, seguro, landscape, no, foliage, acá está. Bueno, vemos que tenemos troncos, eh, algunas flores, árboles muertos. Ya tenemos piedras. Bueno, el cliff es básicamente rocas que pueden ser grandes, ¿verdad? Por eso es poner límites al mapa. Lo que necesitamos saber es si esto tiene colisión. Vamos a probar ya. Traer esto aquí. Vamos a dar la vuelta. Lo raro es que no tenga ninguna textura, pero vamos a ver. Ah, está combinando los shaders ahora. Una vez que termine de hacer esto, seguramente se va a cargar la textura. Sí. Ya tenemos colisión, entonces esto va a evitar que el jugador pase de una parte donde yo no quiero. Entonces lo que voy a hacer ahora es traerlo por aquí y voy a agrandar lo más que se pueda. Ahí, por ejemplo. Ahora, tengan en cuenta algo. Y les voy a mostrar algo interesante. Esto hay que revisar realmente para ver si tiene LOPs. ¿Qué son los LOPs? Ahora les voy a explicar. Son niveles que cuando uno se está alejando, él va perdiendo calidad para que tenga menos triángulos. Acá podemos ver los triángulos. Si uno se va alejando, los triángulos se tienen que ir disminuyendo. ¿Ven? Eso hace que a la hora de compilar el proyecto, o sea, realmente a la hora de ejecutar el proyecto pese menos en la memoria. ¿Ven? Va perdiendo calidad. Acá en la cantidad de triángulos vemos acá. Y cuando nos acercamos, él va teniendo más detalles. Perfecto. Nos sirve muy bien esto para el proyecto. Traemos ya y vamos viendo cómo queda. Esto tenemos que meter por acá. Podemos hacer una copia acá. Hasta cierto punto vamos a poder hacerlo solo con esto porque después ya se va a ver raro tantas repeticiones. Y lo que voy a hacer es complementar con alguna otra roca. Vamos a ver esto. Esto seguramente también tiene lobs. Tenemos acá la cantidad de triángulos. Nos alejamos y va a ir disminuyendo. Perfecto. Eso quiere decir que cuando nos acerquemos se va a ver bien. Pero a medida que nos vayamos alejando, él va a reducir su tamaño. Por ende va a pesar menos la RAM.
Ahí está. Vamos a voltearlo ahí. Como siempre hay que tener esto. Vemos qué tal está la carga de los FPS para ver qué tantos elementos podemos agregar. Bien. Ahora le doy play y ya seguramente se puede ver eso por ahí. Se ve bastante bien la luna ahí detrás de la montaña. Estamos logrando, por ejemplo, tener algo de... ¿Ven? Las sombras están buenísimas. Algo de atmósfera. Vamos hasta cierto punto y ya ahí nos quedamos. Está bueno, acá podríamos poner algún easter egg o algo. Lo que queremos es que el player vaya para allá, para la otra zona. Ven cómo caen ya los FPS cuando están muy cargadas las cosas. Hay un punto en donde... Esto después le voy a mostrar cómo optimizar. Realmente vamos a hacer que desaparezcan cuando el jugador se aleja demasiado. Cuando ya no sean visibles, todo va a desaparecer. Bien. Ahora lo que necesitamos es comenzar a crear dónde va a iniciar el juego, ¿verdad? Y la idea es que nosotros venimos a explorar porque creo que la idea de Slender es que le secuestró a alguien y nosotros venimos a buscarle, algo así es. Estamos atrapados con él, pero veremos. Bien, ahora lo que quiero hacer es traer ya algunos assets nuevos, como el marketplace, digamos, es que tenemos gratis. Vamos a buscar el tag environment o modular, a ver qué tenemos modular. Necesitamos poner algo que le dé límites al jugador. Creo que había visto algo por aquí. Esto está bueno, por ejemplo, porque nos van a servir los tanques de agua y también estas rejas. Quiero saber si es modelo low poly. Ok. Tiene un nivel bajo de triángulos, pero no es low poly. Y no tiene LOTS también. Miren, esto es algo interesante. Ahora, por ejemplo, no tengo la opción de agregar a mi proyecto. Solamente me pide creando un proyecto nuevo. Así que es lo que vamos a hacer. Voy a quitarle esto para no sea tan largo el nombre. Vamos a crear en el disco de donde ya tengo una carpeta. Ok, seguimos desde aquí. Como pueden ver, me creé un proyecto totalmente nuevo. Acá ven, Modular Military. Y lo que voy a hacer es, como no sé realmente qué voy a usar acá todavía, simplemente voy a migrar todo. A veces es un poco contraproducente, ¿verdad? Porque nos genera más peso en el proyecto, pero después vamos a ver la forma de alivianar eso. Ahora queremos que esté todo para poder trabajar sin problema. Entonces lo que voy a hacer es simplemente darle clic derecho a la carpeta y voy a migrar. Esta es la forma correcta realmente de empujar todo un proyecto a uno nuevo. Vamos a Real Projects, Slenderman, Content, y dentro de la carpeta Content vemos que migre. Una vez que abramos el proyecto nuevo, o sea, volvamos a abrir el proyecto de Slenderman, va a volver seguramente a compilar los shaders y demás, lo que va a hacer que tarde un poquitito seguramente en abrir. Pero eso es una vez nomás.
Bien, continuamos desde aquí. Una vez que ya estamos seguramente en la carpeta nueva, ya deberíamos ver ya nuestro Fabrication. Ok, acá ya tenemos unos cuantos meshes. Por ejemplo, lo que me había fijado son, a ver, unas cuantas cosas. Esto me interesa. Esto está muy rápido. Voy a bajar la velocidad. Bien. Lo que creo que está pasando es que todo está muy pequeño en comparación a nosotros. Todavía la colisión está correcta. Ok, acá lo que vamos a hacer ahora mismo es hacer un camino. Voy a ver dónde está esto. Esto está acá. Si les pasa eso, es nada más venir al modelo y snap, hacer un snap del pivot. ¿Ven? Y ahora andamos. Esto es para un caminito más chico seguramente. Perfecto. Vamos a estos bloques de concreto. Vamos a ir cortando el paso al jugador. Por ejemplo, podemos quitar momentáneamente. Entonces ahí podemos mover más libremente esto. Bien. Podría ser así. Ahora andamos ahí. Vamos a encontrar la manera después que el jugador no pueda pasar por acá. Bien. Y ahora lo que quiero es trazar un camino que es lo que va a ayudar al jugador a orientarle por dónde tiene que ir, ¿verdad? Entonces vamos a quitar esto un ratito, vamos a poner en lib y ahí podemos ver el... Vamos a refabricar la iluminación un rato. Lo que vamos a hacer ahora es algo interesante, vamos a entrar dentro de esto, aquí, y vamos a abrir el mapa de muestra. Bueno, ya cargó todo el mapa. Esto es lo que acabamos de cargar. Y como vieron, yo tenía que individualmente poner cada cosa en su lugar. Estos son blueprints que ya están preensamblados. Está buenísimo. Eso quiere decir que vamos a poder hacer con el cableado y todo nosotros dentro del mapa. Lo voy a mostrar después cómo. Estas son estructuras que ya están armadas. Containers que ya están armados. ¿Esto dónde está? Ah, esto es algo prefabricado. En sus componentes. Claro. Container kit. Puertas. Esto, por ejemplo, esto crea un drama para nosotros porque vamos a tardar demasiado. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es, y acá viene la parte interesante de lo que les voy a mostrar. Esto que ya está preensamblado en las escaleras. Lo mismo pasa acá, ¿ven? Son componentes preensamblados que tienen varias partes, ¿ven? Tenemos barricadas, tenemos un hangar acá. Edificios. Ah, perfecto. Por ejemplo, podríamos tirar acá. Porque si bien, esto por ejemplo es un blueprint que por dentro tiene los materiales preensamblados. O sea, nosotros podemos quitarle cualquier parte acá que necesitamos. Le voy a mostrar al abrir. Por ejemplo, vamos a la parte de viewport. ¿Ven? Esto está armado básicamente dentro de un blueprint, no está armado en el mapa. Entonces vamos a poder nosotros
transformar como queremos. Esto está genial. Bueno, acá por ejemplo tenemos solucionado un problema porque vamos a hacer que el personaje tenga que recorrer por esto. Podemos hacer un laberinto. Esto por ejemplo es... Lastimosamente esto no está como un blueprint, como un spine. Esto podríamos hacer que se repita así. Lo voy a mostrar cómo también. Perfecto, acá tenemos solucionado ya gran parte del problema. Y lo que vamos a hacer es comenzar a tirar los blueprints dentro de nuestro mapa. Así que vamos a cerrar esto y volvemos a nuestro mapa original de Forest. Perfecto. Y eliminamos estas piezas. Bien, ahora le doy play. Quiero ver si no borré la vegetación sin querer. Ahí está. Tarda un poquito para cargar porque está muy densa ya seguro. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a tirar estos blueprints. Vamos a ver si no tenemos mucha caída de FPS también. Vamos a controlar eso. Por ejemplo, acá tenemos edificios, dice. Podríamos tirar esto acá. Vamos play. Tenemos que controlar siempre que no tengamos error de colisiones, ¿verdad? Acá está cerrado. Por ejemplo, si queremos ver, podríamos apretar acá F2. Ahí está. Bien. Si yo entro acá y le doy play, me va a tirar afuera, posiblemente. Vale. Lo que no puedo hacer es entrar, porque seguramente esto tiene que ser un poquito más grande. Y vamos a hacerlo un poquito más grande todo. Vamos a seleccionar el elemento y en escala le vamos a dar 1.1, 1.1 y 1.1. Para ver que las colisiones estén correctas. Perfecto. Y ahora se dan cuenta que tenemos un problema. Tenemos el pasto y demás que están saliendo por dentro de nuestro elemento. Voy a poner una luz acá temporal para que podamos ver lo que estamos haciendo. Voy a llenar de luces acá. Porque esto es importante que sepan. Esto es lo más importante que vamos a aprender hoy. Bien. Voy a poner otra luz acá. Después vamos a ir quitando esto. Para que la luz salga así de una es apretar la tecla L y le damos clic. Y ya está. Ok, ahora le doy play. Como todo está más grande, debería poder entrar ella por acá. Y el problema que tenemos ahora es este. Que las plantas están atravesando el metal y eso es bastante irreal, ¿verdad? Porque si fuesen piedra, vaya y pase, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es poner una señal de que se transitó mucho por aquí, o sea, tiene que haber menos plantas. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a irnos a nodos y nos vamos a ir a la parte de terrenos. Vamos a buscar landscape y en la sección de landscape vamos a buscar la parte que dice paint. Y acá, como se dan cuenta, en este mapa en particular ya tiene varios elementos preparados, ¿verdad? Podríamos usar cualquiera de estos. Esto ya está preparado. Yo les voy a mostrar en otro video después cómo se hace eso, pero esto para avanzar con el proyecto ya nos sirve más que bien. Esto, por ejemplo, tiene elementos de terreno o de pintura de terrenos preparados, que incluye ya el foliaje. Entonces, si nosotros queremos ocultar el foliaje, lo que hacemos es pintar el terreno. Podríamos elegir esto que parece más rocoso y comenzar a pintar esta parte. Y ahora si le damos play, ven que es mucho más piedra ahora. Podríamos elegir esto también, pintar, o este, hasta que encontremos algo acorde a lo que necesitamos. ¿Ven? Y ahí comenzamos y borramos todo este sector. Ahora yo le doy play al juego
¿Ven? Ya no tenemos más ese problema raro de que las plantas salieron en lugares equivocados. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es continuar yo con el resto del mapa creando ya el primer nivel y ustedes ya van practicando por su cuenta. Esto volvemos a poner nodos, vamos a select otra vez y ahí podemos volver a seleccionar. Vamos esto un poquito para acá, ahí. No esté tan enterrado. Lo mismo acá, ahí. Perfecto. Inclusive podemos bajar un poco más para que no tengamos que saltar para entrar, ¿verdad? Ahí. Podemos probar ahí. Perfecto. Y también con esto vamos a hacer caminos que van a ayudar al jugador a entender por dónde tiene que ir en todo este terreno. Por ejemplo, esto podríamos continuar por acá. Vamos otra vez a nodos, vamos a landscape, vamos a la parte de paint. Ya sabemos que una de las últimas... Estos son materiales creados, preparados para el terreno. Creo que este es el que teníamos seleccionado. Vamos a achicar el tamaño del radio, que es muy grande ya. Es muy chico. Y lo que queremos hacer nosotros es un camino que le indique al jugador más o menos por dónde tiene que ir. Y hacemos esto. Lo que hacemos es bajar la fuerza hasta que nos quede suavecito el cambio, que no sea muy brusco. Creo que una fuerza de 60 podría funcionar. 0.60 sería. 0.0.60. Ahí. Ahora, vamos a pisar el terreno para ver qué tal está quedando ahora. ¿Ven? Esa es la forma en que vamos a organizar el juego para que el jugador sepa por dónde tiene que ir. Una vez terminado este proyecto, vamos a hacer ya individualmente cómo crear esto. Exclusivamente un video para esto. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo me quedo ya organizando un poco el mapa a mi gusto y ustedes hagan el suyo. Nos vemos en el próximo video.